adversos materno-fetales y perinatales asociados a la exposición a tóxicos. Y le dimos como el subtítulo de una vieja área gris de la toxicología, es porque si bien hay tóxicos que son clásicos, conocidos, en donde se conocen la mayoría de desenlaces, hay otros tóxicos nuevos. Doy un ejemplo al aire, como los microplásticos, que todavía tienen mucho campo de estudio, que todavía están, son un campo mucho más oscuro para nuestra práctica clínica, y pues que la idea con estas sesiones es hacer un abrebocas para llegar allá, para nosotros empezar a investigar como en otras áreas ya más nuevas de la toxicología que están surgiendo. Yo pertenezco al Laboratorio Integrado de Medicina Especializada, que es un subgrupo de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, y a la especialidad de toxicología clínica. Estoy en este momento en primer año de 3. El tutor que me acompañó en esta actividad fue Héctor Pérez Madrid. Él es adscrito ya mismo en el laboratorio en la Universidad de Antioquia. El orden que les propongo para esta presentación es tocar someramente o a modo de abrebocas, porque es un tema amplio, estos 5 temas, que es un poco hacer el recuento de la toxicología hacia la teratología, o cuál es su importancia, los mecanismos de daño que hasta ahora se han establecido clásicamente, presentar un caso de algunos casos que hemos tenido en nuestros hospitales de práctica, un modelo clásico, que es el tabaco. Conocen pues la mayoría de desenlaces asociados a él, y un modelo que no ha sido, a pesar de que es muy prevalente, no ha sido muy estudiado, que son los subgrupos de opioides. Y finalmente los nuevos horizontes que se tienen en estos campos, y un cierre, de pronto para los comentarios de los expertos o comentarios adicionales. Lo primero es remarcar la importancia de este campo en la investigación, y es que nosotros desde el grupo pasamos por varias inteligencias artificiales la pregunta al aire de cuáles serían los 10 campos como más representativos en la toxicología en los próximos años. Y siempre que variamos entre inteligencias artificiales nos dicen algo importante, y es que faltan estudios en toxicología en las poblaciones especiales, como embarazo y niñez. Aquí a la derecha pues ven como algo de la traducción, integración de la toxicología en otros campos médicos como la genética, como la ginecología, la medicina materno-fetal y demás. Y eso nos deja de pronto como muy lejos de la vanguardia en lo que van algunas otras especialidades, porque no tenemos estudios, y pues por cuestiones éticas y otros tipos de cuestiones nos quedamos cortos de datos en estas esferas, y nos quedamos todavía mucho más cortos en recomendaciones clínicas que vayan aunadas al tratamiento o al abordaje de estas subpoblaciones. Entonces, por eso, pues, es un área que está empezando, digamos, a surgir, y que pues, es deber y menester de nosotros empezar a investigar. Dando algo de introducción a la medicina prenatal y a la teratología asociada a la toxicología, pues sabemos que del total de malformaciones o de daños fetales que se presentan en una población determinada, más o menos un 65-75% pueden ser criptogénicos o no conocidos o no detectados en su momento. Hay otros tipos de causas como las genéticas, pero hay algunas que son de importancia para nosotros, que pueden ser hasta el 10%, que son las ambientales, del total de esas malformaciones que se presentan clínicamente. Esas ambientales tienen que ver mucho con nuestras ramas de la toxicología en cuanto a exposición a alcohol, exposición a tabaco, a otros tóxicos, exposición a radiación ionizante, que dependiendo del país pues tendrá que ver o no la toxicología ahí, químicos como los microplásticos, les estaba dando el ejemplo ahorita, medicamentos y otros tipos de noxas que finalmente me van a determinar alguna carga de la enfermedad de ese feto. Y esto, pues lo que hace que esto sea importante es la susceptibilidad de este feto o del dueto materno-fetal a estos tóxicos. Tiene que ver, o la parte o la causa base de la susceptibilidad fetal a esos tóxicos, es que tienen algunas condiciones especiales, pues, que se salen de la norma de un paciente ideal. La primera es que el feto es susceptible, dependiendo de la etapa del desarrollo,
a ciertos tóxicos. Pues sabemos que las fenestraciones de la placenta, la organogénesis y otros determinantes irán cambiando trimestre a trimestre y harán al feto más susceptibles a unas enfermedades o a las otras dependiendo del trimestre. También depende mucho de la exposición al factor que tenga esa población o esa gestante, el fenómeno de dosis umbral que determina un daño para el cual hay significancia estadística, también la cinética del metabolismo de la población de la madre y del feto, las enfermedades que puede tener la gestante, pues entre ellas, como un ejemplo es la diabetes, pues la microangiopatía y las demás complicaciones de la diabetes me pueden determinar algunos desenlaces negativos en estos pacientes fetales, si lo queremos llamar así. También hay cambios en la efectividad de la barrera hematoplacentaria y hay otros que de pronto han venido más en estudio las últimas décadas, como el genotipo materno y fetal, que tienen que ver con la respuesta a esos tóxicos o a esas noxas toxicológicas. Como base, pues debemos saber que desde el 70-80 la FDA nos acuñó unas categorías de riesgo ligadas a los medicamentos, sobre todo, en donde nos dice que categoría A y B pues, son seguros o con uso aceptado, y las categorías C, D y X pues usualmente son categorías de más daño al tejido fetal o al tejido placentario, saco vitelino y demás. Y eso es algo que debemos tener en cuenta pues, para el uso de medicamentos. Para el de tóxicos pues varían el abordaje del riesgo. Y el otro factor que debemos de tener en cuenta son los principios de la teratología. Esos principios están acuñados desde el 59. Aquí tenemos una bibliografía que es la de Wilson y nos da unos 6 pasos. El primero es que el daño fetal depende del genotipo y de cómo se comporte en este feto. Varía con la etapa del desarrollo también. Actúa en unas vías específicas, en unos mecanismos específicos del desarrollo fetal. Influencia los tejidos del desarrollo, tiene que ver también con una dosis respuesta y con unos desenlaces que pueden ser como malformación, muerte, retardo del crecimiento intrauterino, déficits funcionales e incluso otros que se salen como de esta clasificación, pues que ya es algo antiguo. Entonces esto lo debemos de tener en cuenta previo a realizar ese abordaje del tema de teratología asociada a la toxicología. También esos dos son como unos temas base que debemos de saber antes de empezar a tratar el tema, y es que dependiendo del periodo fetal que estemos mirando, pues van a haber unos desenlaces negativos que ya están determinados tanto en modelos animales como en estudios que se han hecho experimentales en humanos. Vemos aquí que, por ejemplo, la etapa de huevo pues, o de embrión muy temprano, que va desde la fertilización hasta la implantación, puede tener aquí en correlación con esta gráfica de la derecha, de pronto quedó un poco ahí pixelada, es que si yo me expongo a un teratógeno, sea tóxico o no, más temprano, pues casi que voy a desarrollar incluso hasta en un 100%, dependiendo de la magnitud de la exposición, algún tipo de malformación. Ya en periodos embrionarios y fetales, van cambiando los desenlaces que yo puedo ir viendo en ese paciente fetal. Aquí vemos, por ejemplo, la encefalopatía que se puede presentar en dado caso de que yo me exponga a un teratógeno más temprano, los daños de la espina pues, o del tubo neural tardíos que se pueden dar más tardíamente del periodo embrionario, y en el periodo fetal, pues acá de pronto queda algo cortada la imagen, pero tienen que ver ya los daños organoespecíficos tardíos, que tienen que ver con la diferenciación tisular. Entonces, es conocer la secuencia de estos eventos. Desde la etapa de huevo hasta la etapa de periodo fetal, que me pueden variar los desenlaces dependiendo de la exposición al tóxico y de su magnitud. También tenemos que tener en cuenta el metabolismo o el movimiento transplacentario de xenobióticos, que es uno de los determinantes cruciales de que el feto me vaya a sufrir por una noxa tóxica externa, y tiene que ver con varios tópicos. El primero es que la placenta y el tejido fetal me pueden metabolizar fármacos o xenobióticos, si así lo queremos llamar. La placenta, saco vitelino y tejidos fetales tienen algunas enzimas como las estearasas, otros tipos de enzimas que brindan un papel
muy rudimentario de protección al feto, pero pues tienen desde etapas tempranas ese papel. También las fenestraciones que me puede tener el tejido placentario, se ha determinado, digamos, ya más por estudios histológicos de la placenta, que en el primer trimestre usualmente pasan las moléculas que son superiores a 1000 Daltons o iguales a 1000 Daltons, pues dependiendo de cargas, del tipo de molécula y demás, y que una vez se van cerrando el segundo y tercer trimestre, las fenestraciones de este tejido placentario van adquiriendo, digamos, una mayor impermeabilidad a esos xenobióticos y llegando hasta incluso prohibir el paso o frenar el paso de moléculas que sean mayores a 600 Daltons. Las que estén por debajo de 600, pues sí dependen de algunos otros factores para difundir o no ese tejido placentario. También el grado de ionización, pues, xenobióticos que sean más básicos, más no ionizados, pues me van a favorecer ese paso desde madre a feto. La unión a proteínas también tiene algún papel, porque entre más esté libre el xenobiótico en plasma, pues más puede difundir hacia feto. Ahí tienen especial mención los ácidos grasos y los ácidos débiles que pueden pasar mucho más a tejido fetal. La biotransformación que se presenta, porque incluso algunos xenobióticos pueden tener algún metabolismo placentario que sea activador y que devenga de un daño fetal, y las interacciones que tienen tejido de la madre, tejido del feto, los diferentes medicamentos o compuestos a lo que está expuesto a la madre y cómo estas interacciones me dañan el tejido fetal. Y estas interacciones pues me pueden o ser protectoras o ser todavía más dañinas o favorecer más un daño del tejido fetal dependiendo del tipo de interacción. También pues hay otros datos ya que se salen un poco del tejido fetal y tienen que ver más con la madre, con la gestante. Durante la gestación vemos que hay una baja de motilidad intestinal que pues me puede determinar a mí o no el paso de algunas o el cambio de alguna farmacocinética de algunos xenobióticos. Esta baja motilidad intestinal incluso puede continuar algunas semanas postparto. Hay aumento del pH gástrico, que dependerá de otras condiciones, aumento del peso corporal neto, del agua corporal total hasta en un 50% en algunos compartimentos, cambios en el porcentaje de unión a proteínas y cambios en la disponibilidad placentaria y en la adherencia de xenobióticos a proteínas, y cambios en algunos citocromos en cuanto a tejido hepático materno y tejido fetal, que nos van a determinar una mayor o menor toxicidad de ese compuesto de xenobiótico en el feto. Otras consideraciones que nos dice ya Goldfrank en una recopilación de uno de los textos más recientes de él, pues acá en este caso de la 9ª edición, es que en las gestantes pues, existe un aumento de volemia total dependiente de esos cambios fisiológicos del embarazo. Hay un flujo urinario disminuido por el mismo efecto compresivo vesical. La posición uterina en cuanto a la vena cava hace que se favorezca una mayor presión hidroestática y una mayor retención hídrica. Cambios en los volúmenes pulmonares, aunque son escasos, pues pueden determinar la mayor o menor toxicidad de algunos compuestos. Y hay otra cosa crucial que nos remarca el Goldfrank y algunos otros textos, digamos, más experimentales y más casuísticos, en el que nos dice que en ellas no ha sido probada en la población gestante y menos en la población de paciente fetal el uso de algunas terapias antidotales. Entonces extrapolan los datos de la población general, pues que tiene una fisiología diferente a estos tipos de pacientes gestantes y fetales, pues que tienen algunas connotaciones particulares. En cuanto al sistema enzimático, aquí estamos hablando del placentario específicamente. En la placenta pues, se documentan citocromos y moléculas o enzimas metabolizadoras. En el primer trimestre usualmente está o se ha documentado varias isoformas de la CYP y de las glucuroniltransferasas o las UGT. En mayor proporción están estas isoformas que ven ahí de 1 a 1, 1E1, 2E1 y 2F1. Pueden cambiar incluso dependiendo de especies y de los tipos de estudios moleculares que uno revise. Aparte de estas que ya están determinadas en la literatura, también vemos que se ha encontrado el RNA mensajero de algunas otras que
digamos, décadas anteriores no se sabía que estaban o que podían expresarse en ese tejido placentario, como la 3A4, 3A5, 3A7, 4B1, y hay otras enzimas que hasta ahora están en proceso de estudio, digamos desde el 2010 hasta la década actual, como algunas UGT, 2B4, 2B7, UGT1A, pues que antes no se habían estudiado, determinado lo suficiente, pero que ahora están en proceso de estudio, pues para ver qué tanto intervienen o no en ese metabolismo placentario de medicamentos y de xenobióticos. Existen también pues unos cambios, aquí ya estamos migrando al tejido fetal. El tejido fetal hepático tiene ciertas connotaciones que son críticas para la respuesta del feto a los tóxicos. Vemos ahí que el tejido microsomal, donde el subtítulo que dice microsomas, un 7.5 a 43% del tejido o de la masa microsomal materna va a estar expresada en el feto o va a ser homóloga en el feto. Entonces ellos van a tener casi que la mitad o menos de capacidad de metabolismo microsomal. Va a estar disminuida en número total las UGT y las diferentes isoformas de los citocromos, y va a estar expresada en mucha mayor cantidad, por lo menos en etapas iniciales de la gestación, en el primer trimestre, la isoforma 3A7. Esto tiene ciertas connotaciones. Esa 3A7, pues, sabemos que tiene un menor metabolismo de medicamentos y de tóxicos que algunas otras isoformas de los citocromos. Puede ayudar en algún papel de metabolismo de hormonas esteroideas y de ahí la importancia de que sea constitutiva del feto, pero pues no protege tanto contra algunos agentes externos. Y esta 3A7, digamos, va disminuyendo su expresión, y el que sea menor a la 3A4 hace que ellos tengan más susceptibilidad a algunos tipos de xenobióticos que pasan barrera placentaria o que afectan directamente al feto. A la derecha vemos una tabla que nos presenta Kohler en el 2002 y es los tipos de enzimas metabolizadoras que se han documentado en los diferentes estudios experimentales o histológicos. Las de clase 1 usualmente se ven en el primer trimestre, clase 2 en el segundo trimestre y clase 3 en el tercer trimestre. Y cambia totalmente si vemos desde el primer hasta el tercer trimestre de la expresión de estas moléculas. Vemos que el primer trimestre gana un papel importante la citocromo P3A7 y en el último trimestre pues casi que ni aparece en las clases 3 y si aparece es en muy baja cantidad. Entonces esa migración de enzimas metabolizadoras del primer a tercer trimestre hace que en el tercer trimestre el tejido fetal o el feto sea mucho menos susceptible que los daños que se puedan hacer en el primer trimestre o en etapas tempranas de la gestación. Y pues de ahí pasamos a los mecanismos básicos de bioacumulación en el feto de esos tóxicos, que se han explicado pues, clásicamente en los libros como de dos tipos, dependientes de las condiciones fetales y las condiciones maternas. Sabemos que la sangre materna, como vemos a la izquierda arriba, tiene un pH alrededor de 7,45, se disminuye la albúmina si comparamos una mujer gestante a una mujer no gestante. La placenta generalmente se comporta como un compartimento de transición o un compartimento intermedio, y la sangre fetal tiene otras características, que es mucho más acidótica, pues, o algo más acidótica, que es más alta en proteínas, y esto me va a determinar la bioacumulación o el favorecimiento de pasos de tóxico al feto y de bioacumulación en el feto de esos tóxicos. Vemos en el ejemplo de arriba, en las primeras 3 cuadros, como un compuesto que está con 2 protones, pues, o están en ese estado de protonación, pierde un protón en la misma sangre materna o en el plasma materno. Ese compuesto pasa a la placenta con ese, pues habiendo perdido un protón, luego pasa a tejido fetal, y en tejido fetal, por las mismas condiciones de acidosis relativa de ese feto, empieza a ganar protones y ya es menos posible que se devuelva y haga la ruta contraria hacia compartimentos centrales maternos. Entonces, esto me determina que por lo menos
los tóxicos que dependen de estos estados de ionización pues van a estar mucho más bioacumulados en el feto y que me vayan a ejercer un mayor daño en el tiempo o que se favorezca su estancia en el tejido fetal. En los tres cuadros de la parte inferior vemos unos mecanismos que no son dependientes de ionización o del estado de protonamiento o de protonación, sino unos que son dependientes de proteínas. Vemos un compuesto que está adherido a una proteína, en general en un estado relativo de baja albuminemia, que como lo es en el embarazo. Ese compuesto está adherido a esa proteína, pierde esa proteína, sea en tejido placentario o en tejido fetal, y en tejido fetal, como hay un aumento relativo de la albúmina con respecto al materno, ese compuesto se adhiere mucho más a las proteínas y pierde la capacidad de hacer la reacción contraria hacia tejidos centrales maternos, hacia circulación central materna. De ahí pasamos aquí a estas tres gráficas que son bastante interesantes. La gráfica de la izquierda arriba nos muestra cómo incluso desde las etapas de espermátide o de espermatozoide, el daño inducido por drogas terapéuticas o recreacionales me puede afectar esas espermátides o ese esperma, también las ocupacionales, las exposiciones ocupacionales, me pueden hacer esos daños. Se genera un daño, ese daño si es reparado parcialmente, como lo estamos viendo ahí señalado, puede tener efectos en el embrión, y las otras dos brazos que vemos de esa gráfica me pueden determinar o la muerte celular de ese espermatozoide o de etapas más tempranas, o de apoptosis de esa espermatogonia o espermatocitos, o el daño completo de esas células germinales que pues finalmente no tendrá efectos en el embrión, pues porque no se desarrolla un embarazo efectivo. Pasamos aquí abajo, ahí se quedó el cursor pegado, pero bueno, pasamos abajo a la izquierda a una tabla que nos indica los tipos de riesgos reproductivos en el ser humano sin que esté expuesto a ningún xenobiótico. Usualmente 350.000 existen 350.000 abortos espontáneos, posiblemente por daños tempranos teratológicos, por cada 10 millones de embarazos. Y pues de eso se van desglosando las cifras que ven en las etapas inferiores de esa tabla, que son malformaciones congénitas, prematuridad, cambios en el crecimiento, retardos en el crecimiento intrauterino, muertes tempranas, óbitos fetales y demás, que vendrían determinados entonces de ese riesgo per se que tiene la población por realizar algún evento teratológico o algún evento adverso fetal. A la derecha estamos viendo ya una gráfica que nos muestra por trimestres o fases de la gestación o periodos de la gestación, cómo hay un cambio en los tipos de desenlaces según el tiempo en el que yo me exponga al teratógeno o al tóxico. Si lo vemos linealmente, desde el día 0 hasta el día 280 de la gestación, pues en los periodos más tempranos de fertilización, en la etapa de huevo, pueden haber daños tan graves que ya me lleven a un aborto espontáneo, pues incluso que no son detectables clínicamente. Ya exposiciones más tardíamente en el primer trimestre me van a dañar la morfogénesis temprana o van a ejercer un evento adverso fetal. En cuanto a morfogénesis, algunos ejemplos son los daños del tubo neural, gastrosquisis, focomelia y demás malformaciones mayores. Y ya daños más tardíos me van a llevar a cambios o a enfermedades de la diferenciación dependientes de la organogénesis o de la especialización de esos tejidos fetales. En el segundo y el tercer trimestre usualmente se dan estos cambios y tienen que ver con hipoglicemia fetal o neonatal, microcefalia, inmadurez del tejido pulmonar y demás desenlaces que podemos ver, digamos, más en la práctica clínica. De aquí pasamos entonces a este caso. El caso es un caso que nosotros tuvimos en uno de los hospitales que de pronto por
cuestiones de privacidad, no puedo decir el nombre, pero fue en Medellín en este momento. Es una femenina de 23 años, es del municipio de La Ceja, un área semiurbana, no ha tenido ocupaciones u oficios que sean de importancia toxicológica, no exposiciones ocupacionales ambientales en el área donde ella reside, y no reportan algún traumatismo o algunas otras enfermedades que puedan estar afectando los desenlaces adversos perinatales o fetales. En cuanto a la atención inicial, esta es una paciente remitida de un hospital de menor complejidad al hospital donde la valoramos finalmente, que es un hospital de mayor complejidad, es un hospital de un área alejada del centro urbano, ya un hospital de tercer nivel, y nos dicen acá que es un paciente de 23 años de edad, trigestante, 24,5 por FUM, remitida de este municipio de La Ceja, Antioquia, por cuadro de 12 horas de sospecha de ruptura de membranas ovulares, salida de líquido inodoro genital. No tuvo soportes, es una paciente que vive en el área semirural, no asistió a controles y refiere verbalmente 2 controles prenatales tempranos, normales, entre comillas. Tenemos información parcial que nos dio algún otro familiar que estaba en el domicilio de ella, de una ECO-TV a las 16 más 3 semanas con vitalidad y sin anormalidades aparentes, creciendo en un percentil adecuado. En cuanto a los antecedentes, tenemos 3 gestas, un parto y un aborto previo, consumo hace al menos 5 años de 3 a 7 cigarrillos al día, de 1,75 años paquetes año, un consumo ocasional de alcohol, no se conoce el patrón de consumo y queda interrogado. Esa es una historia de hace algunos años, entonces no se puede establecer la causalidad de otras sustancias psicoactivas que esté coingiriendo la gestante. En ese momento el estado general era un Glasgow 15 de 15, pulso normal, frecuencia respiratoria y demás signos vitales normales. La frecuencia cardíaca fetal en el ingreso estaba en 141, o sea, estaba aparentemente vivo el feto hasta ese momento y pues no tenía signos de sufrimiento fetal. En los paraclínicos o exámenes de laboratorio o de gabinetes de ingreso, lo único que resalta es una hemoglobina de 12,5 que según guías nacionales pues sería como un grado de anemia leve, y en la ecografía nos hacen un reporte parcial de 24 más 5 semanas, percentil 6 para un RCU y un oligoamnios con un ILA de 2, con un retardo de crecimiento. Listo. Entonces el abordaje hospitalario, ellos al ver esta ecografía, en el día 1 deciden inducir el parto en esta gestante, dado que es un proceso de parto y una ruptura prematura de membranas ovulares que pues, muy posiblemente ya esté afectado el término de esa gestación. Prescriben misoprostol 200 microgramos vía vaginal. Los criterios de inducir ese parto temprano son el riesgo séptico materno y un feto periviable que ya tiene mal pronóstico de por sí. Realizan tóxicos en orina que son negativos. En ese momento no se midió cotinina, sino opioides, tricíclicos, cocaína, niveles de cannabinoides, pero los otros tóxicos pues están negativos, incluido el alcohol, el etanol. Se reanudan las pérdidas genitales durante ese primer día y se realizan otra ecografía pélvica, pues que es la que describimos parcialmente antes, pero ahí sale en el día 1 el reporte completo. Y por inicio de esa actividad uterina regular, en el día 2 ya está con una actividad mayor, finaliza la inducción del parto con oxitocina, cambian ese esquema de oxitocina que estamos viendo en la diapositiva, llevan a quirófano para atención del parto y producto finalmente tiene 615 gramos. Rotulan como muertinato y la madre finalmente es dada de alta con cita de psiquiatría y psicología, y nos queda el interrogante de si pudo o no haber sido por esas exposiciones tóxicas o si era parte del riesgo poblacional de pérdidas tempranas. Entonces entramos en uno de los temas clásicos, que es el tabaco. El tabaco ha sido determinado como un factor de riesgo clásico. Vemos que en cohortes la prevalencia de consumo de tabaco en gestantes tiene digamos una prevalencia del consumo precisamente de esas poblaciones de hasta el 10-19% en algunas series, y en estudios locales hemos encontrado que hasta
en estudios más o menos, este es del 2011, del 4 al 39% de las maternas, según el tipo específico de población, podrían ser fumadoras, que es un dato pues, bastante importante en nuestro medio. Tenemos otros ejemplos ya a nivel mundial y más nuevos. Es un estudio del 2021 donde incluso en poblaciones que han tenido controles prenatales, en poblaciones que han sido valoradas pues, en otros países como Inglaterra, como Escocia, estas pacientes tienen altas prevalencias de tabaquismo, de alcoholismo o de ingesta de etanol, y esto me va a determinar, según los riesgos que ellos han establecido, incluso un patrón de exposición al daño, es decir, que entre más estas maternas se expongan a estos factores de riesgo que son clásicamente conocidos, pues van a tener un mayor riesgo de efectos adversos materno-perinatales y materno-fetales, dependientes únicamente de la exposición, digamos, dejando fuera los factores confusores y otros tipos de sesgos. Este es uno de los modelos más clásicos, les decía, porque se sabe desde hace unas 2, 3 décadas, incluso más, que sustancias como cocaína, anfetaminas y el tabaco, pues, están relacionadas directamente con vasoconstricción placentaria, RCU, hipertensión fetal, y que incluso usos tardíos en la gestación me pueden inducir ya cambios o desenlaces negativos en esos fetos. Y que en cualquier trimestre o cualquier semana de la gestación me puede aumentar el riesgo de abrupción. Entonces es un factor de riesgo que ha sido claramente establecido en la literatura. En el tabaco también se han incluso determinado otros desenlaces más moleculares, como el número de metabolitos que pasan el tejido placentario, que generalmente son un gran número porque cumplen los kilodaltons y cumplen las características que les dije al inicio. Usualmente en necropsia aparece incluso niveles de cotinina, de nicotina, pues, o de los nicotinoides que son derivados de esta nicotina materna, algunos metales pesados en esos tejidos, en esas autopsias de esos fetos de madres fumadoras, también en las placentas que han sido de esas pérdidas fetales. Vemos algún grado de afectación en la invasión citotrofoblástica, en las oleadas trofoblásticas, neovascularización y algunos cambios en esa vasogénesis que me van a determinar el daño fetal. Y finalmente, pues, dependiendo del grado de exposición y dependiendo del trimestre, pues van a haber otros desenlaces como los que estamos viendo aquí en estos ejemplos. Aparte de los daños que se ven tipo macro o tipo histológicos, también se ven algunos daños enzimáticos o en rutas enzimáticas que me pueden determinar también un papel en la toxicidad fetal. No solamente, como vemos acá en el cigarrillo, pues en el consumo de cigarrillo o tabaquismo, sino en otros escenarios como los narcóticos, el etanol, que también ha sido ampliamente conocido, o la cocaína, que también tiene un estudio desde hace varias décadas de sus tipos de desenlaces en estas poblaciones materno-fetales. En el tabaquismo se han visto sobre todo, ya pasando como a los OR, de estos desenlaces sobre todo cardiovasculares que se han visto tempranos, y placentarios y de desenlaces del parto, como vemos aquí a la izquierda, que hay un riesgo aumentado, ajustado de esta ruptura prematura de membranas, de hipertensión asociada al embarazo, de defectos cardíacos congénitos, aquí vemos en la gráfica de la derecha, y de algunos otros desenlaces que de pronto se salen de estas gráficas, pero que están bien determinados en la literatura mundial. Esos pues son importantes porque ya están muy determinados en la literatura, son base de las pautas que damos de no tabaquismo en la gestante, de que ningún riesgo es aceptable en ellas como para que se permita algún grado de tabaquismo, pero hay otros aspectos que incluso en tabaco, que ha sido estudiado tantas décadas, pues no tenemos tan claros, como el daño directo al DNA, algunos daños peri-DNA o en esas metilaciones o en diferentes patrones, las vías
afectadas en el feto, como la glucuronidación, algunas vías inflamatorias y de modulación inmune, y cómo estos daños a estas vías de señalización o a estas vías micro podrían generar desenlaces negativos en ese feto. Entonces estamos todavía en una, digamos, a pesar de que es una sustancia tan conocida, nos falta todavía investigación en algunos de estos campos. Todavía, aparte de lo que nos falta en lo experimental y en los estudios histológicos y morfológicos, nos falta mucho más en cuanto a abordaje de estas pacientes. Estas pacientes han tenido ciertos métodos que han sido validados parcialmente para la evaluación de la paciente gestante o que se expone a estos factores de riesgo toxicológicos, pero pues las conclusiones de la mayoría de estos estudios, que incluso son estudios nuevos del 2015, 2018, 2020, es que aún no existe un instrumento óptimo y que la mayoría de gestantes, si venían con un consumo crónico, pues es muy difícil abordarlas y hacer un cese completo del consumo durante la gestación, e incluso se han visto riesgos asociados a la terapia que se utiliza como antitabáquica. Entonces, medicamentos estamos hablando. Entonces, también es un área en cuanto a recomendaciones clínicas en la que nos falta ultimar algunos detalles. Pasamos de ese modelo de cigarrillo al modelo de opioides, que si bien se conocen hace muchas décadas, igual que los otros tipos de tóxicos, no están tan bien determinados en subgrupos de opioides y en subgrupos de poblaciones, por lo que tampoco tenemos recomendaciones de muy alta calidad. La importancia de hablar de esto es que la epidemia opioide, ahí ven cómo se puede comportar. Estos son datos del Sistema de Salud de Estados Unidos, en donde cada año pues, sube la mortalidad que envuelve o que involucra a los medicamentos opioides en cuanto a uso prescrito, uso recreativo, ilícito y demás. Y aún así, dentro de estos mismos datos que tiene el Sistema de Salud de Estados Unidos, pues hay gestantes dentro de estas cifras. Entonces, es parte del menester de investigación, pues tratar como estos casos dentro de la epidemia opioide, que si bien estamos como en un descenso de esa epidemia por algunas medidas de salud pública, pues todavía vemos que hasta el 2021 va en tendencia de ascenso. En opioides pues se tienen más perspectivas que certezas. Los desenlaces usualmente medidos en opioides son muerte fetal, algunos otros desenlaces, muerte materna, hospitalización, longitud de la hospitalización o duración de la hospitalización, pero algunos otros desenlaces en esta población gestante y población fetal no han sido tan tratados en la literatura. Si uno ve datos, incluso ahorita de 2023, lo que aluden es que incluso dentro del primer trimestre algunos subtipos de opioides podrían hacer cambios tan importantes como cambios en la fisiología del corazón temprano fetal o del tejido cardíaco fetal temprano. Y eso pues no se ha determinado, simplemente se han visto como en datos experimentales que les falta todavía refinarse para ser datos sedimentados y que puedan dar pie a recomendaciones clínicas. También la prevalencia de la gestación del consumo de opioides depende, porque incluso en algunos estudios de Estados Unidos derivados del Medicare, de ese sistema de salud que estuvo desde Obama y de pronto un poquitico atrás y adelante de ese periodo, de esos periodos de mandato, se ve que incluso en algunas regiones específicas es más el influjo de opioides derivado de la práctica clínica de esas propias regiones de Estados Unidos. Entonces, la prevalencia, aunque se tienen unos estimados de 1 en cada 5 gestantes en general, como en el panorama de Estados Unidos, varía mucho entre regiones y varía mucho más entre países. Y se debe tener en cuenta, o es de importancia, porque de las gráficas que mostré al inicio, de las tablas que mostré al inicio, vimos que hasta un 10% de las causas de esos desenlaces negativos fetales eran de causa tóxica o medicamentosa, y de ese 10%, un 5% deriva de opioides, específicamente, del sobreuso o del uso médico de opioides. Entonces, es un área de investigación que está puesta al tintero, pues como para nosotros empezar a ahondar mucho más en ella.
Aquí abordo un poquitico más de los datos que nos arroja el Medicare y cómo el Instituto Nacional de Estados Unidos ha tratado estos datos de gestantes que se han expuesto a opioides. Más o menos entre un 5.9 por 1000 nacidos presentan el síndrome de abstinencia neonatal. En promedio, 1 de cada 5 gestantes ha sido expuesta en algún momento a opioides, así sea una sola monodosis. Existen esquemas de mayor riesgo, pues usualmente dicen que mayores a 30 días con opioides que están igualados o superados con 10 miligramos de morfina o equivalentes a miligramos de morfina, pero han sido derivados de esos estudios poblacionales de Estados Unidos. No hay estudios, digamos, a otras escalas y a otras latitudes que nos puedan replicar esos datos, aunque son datos bastante fiables, con un periodo desde el 2008-2009 hasta 2016 más o menos. O sea, son datos pues, que han tenido bastante carga de pacientes. Y en opioides, pues, a pesar de estos datos que se han dado, pues que son datos que facilitaron la expedición de recomendaciones iniciales, esa publicación de Nature de diciembre del 2022, pronto ahí no quedó la bibliografía, y pues eso fue hace 6-7 meses, esta misma publicación, y nos dice que aún así, con todos los datos que se tienen, falta entrenamiento de los profesionales para abordar este tipo de pacientes. En cuanto a que los toxicólogos o a los profesionales de adicciones no tienen una suficiente pericia en estos pacientes gestantes, fetales o neonatos, y que los ginecólogos, ginecobstetras, obstetras y demás profesiones que son asociadas al cuidado materno y perinatal tampoco tienen gran pericia en adicciones, por lo que tenemos un bache de conocimiento y se dejan usualmente por fuera de estos estudios algunos desenlaces duros, por lo que estamos todavía en una época como de transición en la investigación en estos opioides. Y se tiene otra cosa mucho más importante, u otro tópico mucho más importante, y es que incluso se ha determinado en literatura mucho más nueva que terapias para esa adicción a opioides o para ese tratamiento de la paciente que es adicta a opioides también conllevan a riesgos materno-fetales y perinatales. Entonces estamos en un punto muerto, y lo que nos induce a nosotros Nature en el año pasado es que haya más investigación en estos tópicos. Existen también otros tipos de medicamentos, de drogas de abuso, de metales pesados, otros tipos de compuestos que, pues, a pesar de que son teratógenos, no se han estudiado tanto y que valdría la pena empezar a estudiar. Concordante con lo que les dije al principio, que nos arrojaba la inteligencia artificial, ese es un congreso del 2021 de la EPA, en donde nos confirman estos datos de que en toxicología del desarrollo se deben hacer estudios sobre biodisponibilidad sistémica de los diferentes tóxicos. Del paso transplacentario no hay estudios de eso que sean lo suficientemente fuertes, de toxicocinética, dinamia y de ventanas de susceptibilidad o de daño. Estamos ahí como todavía muy crudos en esa parte de estudios que nos determinen el daño fetal. Y para eso pues han salido algunas alternativas que todavía están mucho más oscuras en la literatura y que son de difícil manejo por los clínicos, pues por quienes nos dedicamos a la clínica, y son algunas perspectivas a futuro como los modelos in silico. Esos modelos in silico lo que tratan es de mimificar un paciente virtual al que se le puedan inducir esos daños, dado que por tópicos éticos, pues en poblaciones gestantes no podríamos hacer algunos estudios para determinar estos tipos de daño. Vemos que a la izquierda tenemos los desenlaces o las estructuras en las que ya se pueden medir algunos desenlaces vía in silico, como el somita, vasculatura, algunos esbozos de miembros y demás. Hay otros como el corazón, las ramas de conducción cardíaca y demás que están en camino, y hay otros
como el hígado, el tubo neural y demás, que están como perspectivas a futuro. Entonces es un modelo que todavía le falta, pero es lo que se ha podido proponer en base a que esta población pues, no es éticamente inducible a algunos tipos de estudios. Les han dado hasta ahora buenos resultados los pocos estudios que hay. Pues hay una muy buena capacidad de predicción. Este es un estudio del 2019 que mostró una muy buena correlación, o pues por lo menos una estadísticamente significativa, entre la angiogénesis en tejido fetal y lo que sería una angiogénesis en un modelo in silico o una complejidad de esa angiogénesis. Entonces, a pesar de que los modelos están muy iniciales aún, de que todavía, digamos, está en desarrollo esa tecnología para tener esos modelos muy pulidos, han dado buenos resultados y sería muy a futuro una alternativa a estudiar esos modelos in silico como modelos de toxicidad fetal. Y hasta aquí pues era el tema que les traía, era más un abrebocas de este tópico, porque a pesar de que es un área conocida en la toxicología, incluso desde épocas clásicas, desde siglos anteriores, de exposiciones que me llevan al daño fetal, hasta este momento no podemos expedir en muchos tóxicos y en muchos tópicos unas recomendaciones clínicas que sean de calidad para nosotros tratar a nuestras pacientes de toxicología. No sé si hay de pronto alguna acotación de algún experto o alguna intervención que nos quieran hacer. Quedamos como abiertos a esas intervenciones. Muchas gracias, doctor Diego, por la presentación de un tema que realmente es muy importante, y desde la sesión toxicológica tratamos de poner en relieve y darle mucha énfasis. Así lo hacemos en las actividades científicas que venimos llevando adelante. Hemos tenido distintos temas que hemos desarrollado tanto en las jornadas nacionales e internacionales, igual que en los congresos. Yo creo que lo que ha expuesto en esta presentación pone en manifiesto lo que se ha ido avanzando, lo dificultoso que es, pero el conocimiento que va poniendo cae en relieve lo que como toxicólogos venimos a veces avisorando desde hace muchos años, que poco visto es desde los que tienen las verdaderas tomas de decisiones, de tener acciones activas en lo preventivo, de ver cuál es el impacto y considerar que a veces este daño que podemos observar incipientemente en el feto en desarrollo, pero que después los vemos traducidos en el impacto que tiene sobre todo en el área cognitivo-intelectual, más a nivel orgánico general, que realmente, como uno siempre dice, esto tiene un impacto a futuro en lo que hace a los desafíos y éxitos o no en el área educativa laboral. Entonces yo creo que es muy importante toda la exposición de los temas que has puesto. Yo creo que es muy claro, muy significativo, y que esto es algo que se tiene que seguir avanzando, no solamente en el estudio, el conocimiento y reconocimiento como toxicólogos, sino para aquellos que tengan posibilidades de poder llegar a los que tienen verdaderas tomas de decisiones, para que hayan políticas mucho más activas en lo que hace a llevar esta conciencia del riesgo que significa exponerse a este tipo de sustancias. No sé, la doctora Cortese, que nos acompaña también, que también viene peleando hace largos años por este impacto. Sí, particularmente no con el tema del alcohol, como siempre, ¿no? Ahora por suerte salió la ley y en la Argentina va a ser obligatorio el logo de prohibido la ingesta de alcohol en las mujeres embarazadas. Pero bueno, es un problema que hay muy pocas intervenciones por parte de los profesionales de la salud respecto a esto, ¿no? Muy buena la presentación, felicitaciones, Diego. Excelente. El doctor Camilo Uribe había pedido por la palabra. Doctor Aldo, muchas gracias por la palabra. Muy buenas tardes al doctor Diego. Mis felicitaciones por la exposición y por este llamado de atención. Este es un llamado de atención a un tema de preocupación en la toxicología desde hace más de 100 años, y yo diría que muchos más.
pero que hoy en día no se le da, como usted lo dice muy bien y la doctora Silvia, la importancia que debe tener. Tanto para la formación de los toxicólogos clínicos, Diego nos comentaba en primer año de residencia de toxicología clínica en la Universidad de Antioquia, como es de importante para estos residentes que roten por ciencias básicas en genotoxicidad, en inmunotoxicidad, y cómo los residentes de ginecobstetricia y los residentes de pediatría también tienen que rotar o deberían rotar por los servicios y los programas de formación de toxicología, por lo menos para poder crear ese sentido crítico científico de la importancia del tema. Hoy en día, con toda esta lucha de los derechos de las mujeres, cada vez es más el ingreso de la fuerza laboral femenina en edad fértil, en contacto con sustancias tóxicas y o potencialmente tóxicas, muchas de ellas genotóxicas, teratotóxicas, y en lo cual poco hemos avanzado. Muchas veces incluso ocasionamos iatrogenia antitóxica en el feto cuando comenzamos a manejar la desintoxicación de la madre en estado de gestación. Creo que este es un punto muy importante para las facultades de medicina que cuentan con los programas de especialización y a través de nuestra red Slack también para crear un grupo. Sugeriría yo que comience a analizar este tema que va de la mano con el tema ambiental y con el tema de todos los riesgos, tanto químicos, físicos y de iatrogenia médica, por la gran cantidad de nuevas moléculas y moléculas modificadas de medicamentos, que no se conoce realmente el efecto en las mujeres embarazadas. Y como vemos de ejemplo, la FDA cómo ha acelerado muchísimo sus criterios para acelerar el registro sanitario de medicamentos sin saber realmente cuáles son, por ejemplo, esos efectos en las mujeres embarazadas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahí José Luis Aristizábal había también pedido la palabra. Y si me permite, antes que eso, yo creo, acá hay un aspecto importante que a veces lo damos en lo que hace a la toxicología laboral, que la legislación ha abierto el campo y esto es perfecto y correcto así, pero han dejado de lado porque han quedado incluidas dentro de las leyes actuales de higiene y seguridad en el trabajo, en donde no se ha tenido en cuenta el tema de la persona gestante y a los riesgos que están expuestos y ciertas particularidades que se deben tener en determinados momentos, como es el embarazo, la lactancia, de cambio de función, en evitar la exposición en estos periodos críticos de neurodesarrollo, y que a veces ahí los legisladores están muy lejos y que tal vez es obligación nuestra a través de la actividad o de las redes, de que hay que hacer un viso específico en ciertas actividades laborales en donde se ha incluido las personas gestantes en este riesgo que hoy no están en lo que antes no se veía, que eran la mayoría varones trabajando, ¿no? José Julián. Muchas gracias, doctor Aldo. Bueno, de antemano pues agradecer también al doctor Diego por su excelente presentación. Yo también pues soy de toxicólogo de Medellín, de la Universidad de Antioquia. Y pues me parece muy interesante esta presentación, sobre todo porque es un tema en el que yo creo pues que la ciencia aún está muy en ciernes, sobre todo pues porque cada vez, digamos, los seres humanos se exponen a una diversidad pues bastante amplia de sustancias. Sin embargo, mi comentario y mi pregunta para el doctor Diego va más dirigida como al asunto de las drogas de abuso. Hoy pues en muchas partes del mundo, me imagino que en la Argentina también, aquí en Colombia particularmente se viene hablando de la necesidad de regulación del consumo de drogas por encima de la prohibición, ¿sí? Y pues particularmente aquí en Colombia pues se habla mucho como del uso seguro de las sustancias, quizá enfocándose mucho más como en el uso de sustancias que se sepa qué son, ¿cierto? Y no evitar pues como sustancias contaminadas o sustancias cuya mezcla pues no se conozca. Y lo dicen mucho pues como les mencioné, pues desde la seguridad del uso de la sustancia. Sin embargo, me parece que todavía falta mucho por hablar en cuanto a la persona que consuma, pues quizá pues
digamos, estos movimientos buscan mucho como respetar las libertades individuales, cosa que, con la que estoy de acuerdo, pero creo pues que desde la toxicología pues no se puede perder la objetividad y también se tiene que mirar pues como hasta qué punto eso se le puede dar pues como una vía libre. Quisiera preguntarle al doctor Diego, sobre todo como un toxicólogo en formación, ¿qué opina en este sentido? Pues tú como toxicólogo, que objetivamente, ¿qué puedes pensar de qué tanta libertad se le puede dar, por ejemplo, a una gestante en cuanto al consumo de sustancias, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede llegar su libertad y hasta cuándo debe empezar también su responsabilidad? Listo, doctor Diego, muchísimas gracias. Gracias, doctor Aldo, también por este espacio. Listo. Interviniendo un poco y pues, primero devolverle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de exponer y de tratar este tema. Y en cuanto les doy de pronto un poco de contexto a quienes son de fuera de Colombia, es que en Colombia se están en este momento, con el cambio de gobierno, promoviendo unas leyes de consumo de sustancias psicoactivas a dosis bajas, dosis personales, y se lleva mucho como hacia el uso consciente y al uso recreativo, a la permisión de algunas sustancias psicoactivas en escenarios recreativos. El problema es que pues, esas leyes no han tenido el soporte técnico que quisiéramos. Entonces, pues la opinión mía y pues creo que de muchos toxicólogos en formación pues, que me acompañan es el hecho de que esas leyes les falte soporte técnico, hace que veamos mucho más en un futuro, en 5 o 10 años, el aumento de estos desenlaces, que hay pues por un aumento en la permisividad general con el uso de estas sustancias, un deterioro en esos desenlaces negativos, por lo menos hablando desde lo materno-fetal. Entonces vemos eso como con preocupación. De pronto quisiera uno que esas leyes fueran un poco más específicas en los escenarios de consumo, en el tipo de sustancias que se podrían consumir, en qué poblaciones y demás, pero pues han quedado como algo generales. Entonces la vemos más con preocupación que con éxito por el hecho de que vamos a ver mucho más aumentado el trabajo de nosotros y de manera no muy grata, porque vamos a ver las complicaciones más derivadas de esas políticas públicas. Yo había levantado la mano, Julieta. Silvia. No, un poco me parece que vuelvo a comentar lo que decía recién, ¿no? El grave problema en el mundo es el alcohol, no son el resto de las drogas de abuso. Que por supuesto es un problema también, pero en el embarazo y lo diseminado, lo difundido que está el uso y el poco conocimiento que hay por parte de la población general, no alcohólica, sino por la población general que no sabe, que no tiene que tomar, que el mensaje es alcohol cero durante el embarazo, es ahí donde me parece que tenemos que poner toda la energía. Respecto a lo que decía José Julián, me parece que te estás refiriendo a todas las políticas bajadas, inclusive desde la Organización Mundial de la Salud, sobre reducción de riesgos y daños. Y esto tiene que ver con que, bueno, está bien, nosotros podemos opinar y podemos pensar que una paciente no debe consumir absolutamente nada durante el embarazo. El tema es qué hacemos cuando esa paciente, a pesar de nuestra opinión, un segundo, tengo perros, perdón, a pesar de esta opinión, sigue consumiendo. Entonces, bueno, ¿de qué forma podemos acercarle al sistema de salud para tratar de que ese consumo sea lo menos dañino posible dentro de lo que nosotros podamos, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Sí, no, lo que pasa ahí marca la prevalencia. Tenemos la prevalencia absoluta que tiene por arriba del 80%, sobre todo en la edad fértil. Y ahí yo creo que sí, es la gran batalla. Y por supuesto, colateralmente va el resto. Camilo ahí había pedido. Sí, Aldo. Lo que manifiesta José Julián es otro tema que es un gran dolor de cabeza. Lo mencionaba Silvia, está dentro de guías de la Organización Mundial de la Salud.
un tema de debate durante 10 años que estuve yo en la JIFE como miembro de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde se pega es entre el concepto técnico-científico de reducción del daño y cuando este concepto con el concepto de permisividad y libertad comienza a chocar con intereses políticos y con intereses económicos del narcotráfico y comienza a pervertirse la idea. Nadie puede estar opuesto a la reducción del daño, pero no se puede llegar a una libertad que pasa a ser libertinaje, donde comenzamos a tener otra serie de discusiones porque obviamente los estados sociales de derecho tienen que responder por la vida en especial no solo de todos sus ciudadanos, sino de los menores de edad, y eso incluye el feto en gestación, y de los adultos mayores. Entonces es un tema muy complejo, es un tema, como lo decía el doctor Diego Alejandro, que lamentablemente va a generar mucho más trabajo a los toxicólogos, y es un tema que salta del tema de salud pública ya al tema de macroeconomía de la salud, porque esto en 25 o 30 años va a tener un costo de impacto sobre la salud pública y sobre la atención en salud que no va a ser sostenible ni para países desarrollados, ni mucho menos para los que estamos participando en esta charla del día de hoy. Yo creo que bueno, hoy damos por comenzado el ciclo de Ateneos del año 2023 con un tema yo creo que muy interesante que vemos que da para este debate y un desafío enorme que tiene en una realidad a nivel mundial donde el consumo es lo que prima y ahí está teniendo un impacto trascendental en la salud de las personas, en la salud social y que tiene que ver con lo toxicológico. Así que, bueno, agradecer a Diego Alejandro Álvarez Latorre por el tema, haber comenzado este ciclo 2023, están todos invitados para, como puso Julieta Borello, que todos los terceros miércoles de cada mes van a estar disponibles y el que no ha podido presentar están subidos en los canales de YouTube de la Asociación Toxicológica. Está abierto, los invitamos también a aquellos que quieran presentar temas a escribir a la Secretaría de la Asociación Toxicológica para anotarse en los lugares que quedan aún disponibles más próximos hacia fin de año. Y también invitarlos para poder participar en el Congreso, el 23 Congreso Argentino de Toxicología, que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre, un lindo mes para visitar la Ciudad de Buenos Aires y aprender y pasear. Y también los invitamos, esto va a ser a fines de septiembre, del 22 al 24 de septiembre, si mal no recuerdo, ya van a llegar el banner y las invitaciones, y que va a tener esta visión. Incluimos un poco como había planteado el tema microplásticos y las nuevas problemáticas que se van asociando en lo toxicológico y sin duda también los temas como lo que hemos tratado ayer. Así que nuevamente agradecer a Diego su excelente exposición y agradecer a todos los que nos han acompañado y por supuesto estamos abiertos y los invitamos para seguir aprendiendo y trabajando en conjunto por esto que nos apasiona, que es la toxicología. No sé si quieres agregar algo, Silvia, Julieta. No, vos, Julieta, dale. No, yo sumarme a la alegría de volver a encontrarnos en los Ateneos, que siempre, la verdad que siempre me pone re contenta porque se suma un montón de gente. No sé si ustedes pueden ver los números, pero está bueno y sobre todo el tema, José Julián, felicitarte. Fuiste uno de los primeros que te inscribiste a presentarte con el tema. Como dice Sergio, también estamos re contentos porque este año es como que tenemos Ateneo ya hasta pasado agosto, o sea que los últimos cupos ya son los que quedan para que puedan presentar sus trabajos. Y también me sumo a Sergio y también está Valentina Olmos, que no sé si se retiró, pero es la presidenta este año del Congreso, va a ser de toxicología, e invitarlos a participar, que va a ser presencial en septiembre. Volvemos a la presencialidad total para vernos todos y estar juntos. Y bueno, que va a haber mucha gente participando internacional y a nivel nacional con muchos temas de interés para que ustedes estén. Y también invitarlos, nosotros tenemos subcomisiones de trabajo en la Asociación Toxicológica
se está tratando de generar una asociación una subcomisión internacional donde pueda participar gente y se aborden otros temas y trabajar o estar en generar temas o discusión, debate o plantear intercambio. Exactamente. Entonces, si quieren participar, siempre, como digo, se dirigen a la secretaría, que está Flor, que es nuestra secretaria administrativa. Todo lo que quieran sumar siempre se discute para que podamos presentarlo. Así que todo el mundo, estoy recontenta porque hay un montón de gente, veo, del exterior ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo y nos estaremos viendo dentro de un mes en el próximo Ateneo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.